Hace 10.000 años, la región de Aysén estaba cubierta por grandes glaciares. Gran parte de ellos aún persiste. Para el hombre, fue hasta hace muy poco un territorio desconocido e inaccesible. Viajeros y navegantes de los siglos XVI y XVII, que buscaban la ciudad perdida de los Césares, bautizaron su complicada y singular geografía mediante una palabra del español arcaico, Trapananda, nacida de repente. Abarcaba todo el territorio que estaba al sur de Chiloé y al norte de la Patagonia. Solo a principios del presente siglo ingresa el hombre a colonizar Aysén. Es una tierra hermosa, pero difícil, una promesa, pero también un sacrificio. La naturaleza abrupta, fluvial, lacustre, boscosa y glacial no se entrega fácil. Los pioneros y colonos luchan intensamente para conquistar un pedazo de tierra. En su apremio, desesperación e ignorancia, utilizan el fuego para eliminar el bosque. Miles y miles de hectáreas pierden los árboles y después el suelo fértil. Una lección que no se olvidará jamás. Pero en esta lucha con la naturaleza hostil de Aysén, también el hombre fue derrotado muchas veces. Debió finalmente abandonar el terreno que pretendió conquistar o encontró la muerte en su propósito. Aún se escribe la epopeya de la colonización de Aysén, de la Trapananda. Aún busca el hombre con esfuerzo una relación justa y provechosa con la naturaleza apasionante de este territorio que emerge lentamente bajo los hielos. Recorramos la Tierra Nueva, recorramos Aysén, la Trapananda. Casi oculto entre los canales, los fiordos y la lluvia está Puyuhuapi. Allí comienza nuestra ruta por Aysén. Avanzaremos hacia el sur cruzando las selvas de Queulat y sus montañas coronadas de ventisqueros, los bosques incendiados de Mañiguales y Coyhaique, la capital regional. Llegaremos en esta etapa hasta Puerto Ibáñez, a orillas del gigantesco lago General Carrera. Nuestro recorrido por Aysén comienza en Puyuhuapi, que en el lenguaje autóctono significa tierra de Mallines. Una región donde la humedad, el cielo gris y la lluvia parecieran eternizarse sobre el paisaje. Entre cerros siempre verdes discurre un tranquilo y majestuoso canal, en cuyo fondo se instaló un grupo de alemanes poco antes de la Gran Guerra. Contrataron mano de obra chilota para fundar el pueblo, limpiar los campos y construir estas casas de tejuela de alerce y estilo germánico. Hace 50 años comenzó la historia de este pueblo. Y ahí partieron con un bote a motor a recorrer todo el litoral y llegaron hasta el seno de Puyuhuapi, donde les gustó. Y ahí en la bahía, en el último rincón del canal Puyuhuapi, encontraron este lugar donde estamos hoy día y decidieron aquí nos vamos a quedar. Este fue en el año, al final del año 34. Y
Encontraron aquí un paisaje completamente virgen, no había ningún poblador en todo el canal Puyuhuapi. Don Augusto Croce se embarcó nuevamente en Puerto Aysén, se fue a Cayón, contrató allá una cuadrilla de 4 obreros, compró un chalupón, una embarcación ya un poco más grande que un bote, y se vino con estos hacheros que vinieron a hacer las primeras limpias. Había mucha mala suerte en los primeros años. De la rancha de paja, como conté, quemó. La segunda casa, entonces nos llevó el río. El río también es una parte que uno no puede conocer. Cuando se empieza a hacer el roce, caen árboles al río, el río cambia su curso y de repente con una lluvia muy fuerte el río toma otro curso y empieza a comer en la orilla. Y fue tan extremo que El relato del colono Hopperditzel es un fiel reflejo de una lucha constante entre el hombre y una naturaleza indómita y poderosa. No siempre es el éxito el que acompaña al pionero o colonizador. nosotros vivimos lo más conforme o contento. Yo digo casi el primer tiempo, este primer tiempo, en mi memoria es el más lindo de todo, porque aquí hemos ido a conocer todos nuestros alrededores, hemos subido los cerros y visto los grandes campos que hay en la parte donde hoy día está la Junta. Es una tierra nueva. Nacen bosques, ríos, lagos y cascadas donde dejan sitio los glaciares. Hace 10.000 años, todo este territorio estaba cubierto por una gruesa capa de hielo. Desde entonces, lentamente se ha ido fundiendo hasta relegarse en las cumbres montañosas. El bosque colonizó los suelos descubiertos por el hielo, extendiéndose por los valles recién formados y trepando por las laderas en lucha contra la nieve y los derrumbes. Al sur de Puyuhuapi se encuentra el Parque Nacional Queulat, un territorio vegetal exuberante, recién abierto a la mirada del hombre. Como un símbolo de su esplendor natural, el bello y delicado Coicopihue adorna en abundancia el bosque de Queulat. Una gran diversidad de formas vegetales que se ubican en varios pisos o estratos componen esta selva siempre verde, característica de toda la región de Aysén, próxima al litoral. Resalta la gran humedad del sotobosque. Esto da lugar a una extraordinaria profusión de plantas menores, como líquenes, musgos y helechos, que cubren el piso y los troncos. No menos abundantes son las enredaderas y epífitas, de vistosas flores, que suben por los árboles en busca de luz. Diversos arbustos forman el estrato intermedio del bosque, entre ellos el chilco o fucsia, el michay, conocido por sus frutos comestibles,
y el taique, uno de los arbustos más hermosos de la flora chilena. Entre los árboles, el mañío, el canelo, el tineo y los diversos tipos de la familia mirtáceas. Las precipitaciones en esta zona superan los 3.000 milímetros anuales, con cielos casi siempre cubiertos. Muy de tarde en tarde, y solo por unos días en el año, el sol logra disipar las nubes y un radiante azul llena el espacio, cambiando su habitual dimensión. El bosque se inunda de luces y reflejos. La vida silvestre cobra intensa animación con la tibieza de los rayos solares. El zorzal es el primero en anunciar el bello acontecimiento. La hembra del pájaro carpintero rompe con su martillar el silencio del bosque en busca de alimento. El macho rehace un viejo nido para la nueva crianza. El bosque da la caza y ellos ofrecen sus carpinterías. La luminosidad del bosque hace resaltar la esbelta e imponente figura del ciprés de las Huaytecas, uno de los árboles más valiosos que integran los bosques occidentales de Aysén, famoso por la resistencia y durabilidad de su madera. El espacio aéreo sobre el bosque le pertenece al aguilucho. Nada escapa a su mirada infinita, a la solemnidad de su reinado sobre el cielo y los bosques. Un brutal contraste se experimenta al avanzar hacia el centro de Aysén, en los sectores de Mañiguales y Ñireguao. Buscando tierras para pastoreo y siembra, los colonos quemaron el bosque. El fuego se extendió incontrolable y durante 10 años ardió Aysén. 1.000.000 de hectáreas incendiadas en Aysén debiera figurar entre los mayores desastres ecológicos ocurridos sobre la Tierra. La vegetación ya no protege el suelo. El viento y el agua se llevan la tierra vegetal. Los efectos negativos han sido múltiples. La erosión arrastra los sedimentos hacia el río. Las riberas, sin protección, se derrumban. El material y los troncos alteran el curso de los torrentes. Como un símbolo de sobrevivencia y trágico destino, algunos pocos huemules han buscado refugio en laderas escarpadas donde el fuego destruyó el antiguo bosque de lengas. Este mamífero chileno que figura en el escudo nacional enfrenta un incierto futuro. Otrora fue abundante en Aysén y estaba presente en casi toda la cordillera chilena. Contados ejemplares sobreviven hoy día en esta región. En el resto del país ya no existe. El huemul es un ciervo andino muy bien adaptado a la vida en las montañas.
Ha escogido este medio difícil como una forma de evitar la competencia con otros animales y, por sobre todo, para eludir la acción de sus enemigos. El puma era su principal predador natural, pero había una relación equilibrada que impedía la extinción del huemul. Llegó el hombre con perros y armas de fuego y la contienda se hizo desigual. Fruto de esta persecución y matanza, el huemul fue prácticamente exterminado. Los pocos sobrevivientes se encuentran relegados a sitios montañosos de difícil acceso. Aysén tiene la responsabilidad de lograr la supervivencia del ciervo de los Andes. Es impresionante el testimonio que muestra el esplendor del huemul en épocas pasadas. Estas filmaciones de Augusto Grosse, destacado explorador de Aysén, nos revelan una sorprendente situación muy distinta a la que hoy se conoce del huemul. No solo eran más abundantes, sino que también alcanzaban una espléndida talla. Pero lo que más llama la atención es su carácter. Estos huemules captados por Grosse eran altivos, casi arrogantes. Miraban al hombre por primera vez, señalándole que ellos eran los primeros habitantes de Aysén. Cuán diferente se ve hoy el huemul. Tímido, sigiloso, siempre listo para huir. Aprendió a temer al hombre. Un siglo de convivencia le ha dado los motivos. Junto a un amplio valle y al pie de las montañas se levanta Coyhaique, ciudad pujante y pionera. Luchando contra el frío y la distancia, logró crecer en menos de 50 años. Hoy es legítimo orgullo de Aysén. Prueba de su visión moderna es el trabajo que se ha efectuado en el Cerro Divisadero para evitar avalanchas y derrumbes sobre la ciudad. La pérdida del bosque natural creó estos problemas. Ha sido necesario reforestar y hacer obras de contención para eliminar definitivamente la amenaza. La violencia de una naturaleza feroz le ha enseñado al hombre de Aysén que la tierra desnuda es un peligro constante en el que no puede sobrevivir. El camino que se aleja de Coyhaique toma rumbo sureste y termina en el lago General Carrera. Poco antes de llegar a él, surge el Cerro Castillo. En las proximidades del Cerro Castillo, el hombre primitivo de Aysén dejó el testimonio de su arte. Bajo un alero rocoso que le sirvió seguramente de refugio, el antiguo indígena quiso eternizar sus preocupaciones vitales. Pueblos cazadores que hace 11.000 años recorrían los valles y pampas orientales de Aysén, escogieron este lugar para descansar durante sus correrías. Es probable que la gran mole natural que se eleva próxima haya inspirado sus rogativas y sus rituales. El arriero de hoy, indiferente a su pasado, se mantiene de la crianza de ovejas y del transporte con caballos de carga, los famosos pilcheros de Aysén. Igual que su antepasado nómade, la vida para él sigue siendo dura y difícil, aunque el pueblo esté cerca. El río Ibáñez, con su caída atronadora y salvaje, anuncia el ingreso a la zona del gran lago General Carrera. Puerto Ibáñez, en el extremo noroeste de su ribera, es la conexión obligada para embarcarse y cruzar este gigantesco lago fronterizo
compartido por Chile y Argentina. Al frente espera Chile Chico, una localidad de sugestivo nombre, enclavada en un paisaje y clima inesperados. Chile Chico y sus pampas patagónicas serán el extremo oriental de nuestro viaje por Aysén. Surcaremos nuevamente el lago General Carrera hasta llegar a Mallín Grande y seguiremos por tierra hasta Cochrane. Allí cambiaremos la tierra por el agua, por el curso caudaloso y magnífico del río Báquer. En el Pilchero, transbordador que recorre el lago General Carrera, nos embarcamos para Chile Chico. Empezamos a olvidar el bosque húmedo y la lluvia de Aysén. Nos internamos en un sector trasandino, de clima seco y caluroso. Un paisaje muy distinto comienza a dibujarse, dominado por la belleza e inmensidad de este lago, el más grande de Chile y uno de los mayores de América. Chile Chico parece un pueblo de la zona central con sus alamedas luminosas y un clima privilegiado. Una tierra generosa y benigna a primera vista, en la que, sin embargo, colonos y emigrantes han escrito una página de heroísmo y dificultades. Vamos por Punta Arenas y de Punta Arenas con nuestros propios camiones traímos las cosas aquí a Chile Chico pasando por Argentina. Vivimos 2 guerras en Bélgica y que pensábamos que para el porvenir de nuestros hijos mejor valía alejarse un poco de este país que históricamente era siempre un campo de batalla. Campo de batalla entre alemanes y franceses, entre ingleses y franceses, entre holandeses y otros, etc. Pero siempre esa gente venía a hacer su guerra en nuestra tierra. Así que fue así que por fin nos fuimos. Fuimos a buscar un barco en Argentina, a la costa del Atlántico, a Comodoro Rivadavia. Le pusimos sobre 24 ruedas con neumáticos y le remolcamos a Chile Chico. Un barco de 40 toneladas, 45 toneladas. En este tiempo el camino Ibáñez, Coyhaique no existía. Claro. Existía una senda por la cual se podía pasar a caballo nomás. Y en invierno no se cruzaba, tiene un portezuelo. Usted lo han cruzado, Ahora, se dan cuenta. del lado argentino habían inviernos bastante duros y caminos cerrados por la nieve. Así que una vez ocurrió que nos quedamos aquí tranquilamente encerrados, 3 meses. Y la dificultad que había para hacer esa casa mía me costó mucho. La madera tuvo que venir después en balsa, se consiguió dentro. Esa hasta edificar el año 26 y es de adobe. Las puertas, madera verde, pasas de agua. El maestro en la noche estaba cepillando la madera para hacer los mueblecitos. No se conseguía parafina ni ninguna cosa. Aquí en Périto había 2 casitas de negocio, pero no daba nada. ¿Cómo sería aquí en Iván? Aquí al otro lado había un señor Tristán Martínez, de esos años. Tenía un hombre trabajando con él, lo mandó con Pilchero a Comodoro a comprar cigarros. Superó Chile Chico la incertidumbre y sacrificio de las primeras etapas de su colonización.
Aprovechando las bondades de su clima, tan distinto al resto de Aysén, se desarrolló una próspera agricultura cuyos productos sorprenden a la fuerina. Las casitas de adobe y los diferentes elementos de uso tradicional refuerzan la idea de encontrarse ante un paisaje campesino del norte. Chile Chico es un paisaje múltiple, una síntesis inesperada de labores y afanes con una intensa actividad ovejera tan característica en Aysén como en Magallanes. Entre la fauna propia de estos ambientes esteparios de Aysén, abutardas y caiquenes destacan por su abundancia. La exterminación progresiva del zorro, principal predador de los gansos silvestres, rompió el control natural de la población. Plantas y animales enfrentan un clima cada vez más seco al avanzar hacia el este. Después de estos cerros áridos, vienen las extensas pampas argentinas que miran hacia el Atlántico. Como señalando un claro límite natural para la vegetación, las últimas lengas se aferran a los cerros, prontas a extinguirse entre las nubes y el roquerío. De vez en cuando, como para aliviar la sequedad de la estepa patagónica, surgen sencillas lagunas. Miles de patos, flamencos y bandurrias se refugian en ellas. La liebre, aunque extranjera, encontró un espléndido territorio en la pampa. De todas las aves que se encuentran en la zona oriental de Aysén, la martineta o perdiz copetona es la más interesante y exclusiva. No habita en otras zonas del territorio chileno. Difícil de observar, cautelosa y mimética, se confunde muy bien entre los matorrales. No parece un ave muy numerosa y tiene hábitos definidos para salir a vagabundear. Muy temprano, cuando salía el sol, encontramos a la perdiz copetona en su habitual pero fugaz paseo. El viento de la pampa azota en forma permanente el matorral. Trae también la advertencia perfumada de un iracundo mamífero, el chingue o zorrino. Por si algún desprevenido no captó su fuerte olor, el chingue enarbola su frondosa cola para reiterar que está presente. Está de mal genio y no entiende que alguien pueda cruzarse en su camino. Habitualmente ningún animal se atreve a desafiarlo. El líquido que lanzan sus glándulas anales resulta tan fuerte, desagradable y persistente que ni los cazadores quieren tener tal experiencia. Más que un lago, el Carrera es un verdadero mar interior, bravío e insondable.
Ubicado en la vertiente oriental o atlántica de los Andes, este gran lago fronterizo recibe el nombre de Buenos Aires en la parte argentina. Al avanzar hacia el oeste por la extensa sección chilena del lago, nos hemos ido acercando nuevamente a las estribaciones andinas. Mallín Grande, Guadal y Puerto Bertrand son localidades ubicadas en el extremo oeste, predominando en ellas la actividad ganadera. La influencia de un clima nuevamente cordillerano hace que resurja en plenitud el bosque de lenga. Hemos hecho un largo viaje antes de encontrar la vegetación que cubría la mayor parte de Aysén y que fue arrasada masivamente por los incendios. Esta reserva forestal, ubicada cerca de Cochrane, nos da la oportunidad de conocer su íntima belleza y la diversidad de interrelaciones que se establecen entre la vegetación, el suelo y el agua. Desde este bosque de Cochrane, localidad ubicada al sur del lago General Carrera, se divisa un afluente del río Báquer. Este gran río, el más caudaloso de Chile, constituirá la última etapa de nuestro recorrido por Aysén. O sea, yo creo que de aquí lo primero que tenemos que hacer hasta el Saltón, donde vamos a hacer el transbordo completo, deben haber 60 kilómetros más o menos promedio. De ahí queda otro tanto. No, con la pura paleta, por favor, si no. Grande. Aquí tiene una. Digamos, el torrente del río se pone más poderoso. Los rápidos mismos, ¿cierto? Aumentan más el caudal y se ponen más bravos. Vamos a ir amarrados al bote nosotros. Ya. Písate, no, espera. Más adelante, corte, más allá. Porque el imprevisto está en todas partes. O sea, el imprevisto, ¿cierto? Uno no lo conoce. Nosotros vamos a hacer una navegación que yo la conozco, la he hecho en otras oportunidades, pero la sorpresa está, o sea, no. Esta pantalla, está ahí por atrás. ¿Aquí? Sí, ahí no lo mueve. ¿Y está acá? Si el bote mañana, ¿cierto? Cuando lo probemos se desliza bien, vamos a tener 2 horas, o sea, sería 2 horas de navegación. Pero como tenemos programado de ir trabajando. Ha llegado la mañana y nos preparamos para iniciar el descenso. Debemos cuidar especialmente las normas de seguridad. Confiando en las manos de nuestro vaqueano y en la buena respuesta del bote, nos internamos en el enorme y extenso río Báquer. Serán unos 120 kilómetros de navegación por caudalosos remansos y violentos rápidos. Avanzaremos hacia el oeste hasta alcanzar los hielos patagónicos sur. Nuestro descenso por el río Báquer comienza en las cercanías de Cochrane. 60 kilómetros y numerosos rápidos tiene el tramo más turbulento.
A partir del Saltón, el río sigue tranquilo y majestuoso hacia la lluvia y el mar. Tortel, el pueblo más austral de Aysén, y los hielos patagónicos sur serán el final de nuestro viaje a la Trapananda. Amplio y poderoso se muestra el curso del río Báquer. El bote rompe la quietud de este paisaje casi deshabitado. Solo bandurrias, abutardas y caiquenes acompañan nuestro viaje. Avanzamos río abajo en dirección oeste, uniendo el Aysén oriental, seco y estepario, con el Aysén occidental, selvático y lluvioso. El clima y la topografía van cambiando gradualmente. Comienza a resurgir con renovada fuerza el bosque de lengas, ñirres y coihues, los árboles predominantes en este paisaje cada vez más frío y montañoso. En todas las riberas de esta sección del Báquer abundan los gansos silvestres. No habíamos encontrado tal cantidad en otro lugar de Aysén. Para la bandurria y el caiquén, acostumbrados a la soledad y el silencio, el paso del bote es motivo de justificada alarma. Nos acercamos al primer rápido. El río se estrecha y la corriente adquiere gran vigor y turbulencia. El río Báquer nace en el lago Bertrand, en el extremo sur del lago General Carrera. Por su origen al oriente de los Andes, el Báquer debe cruzar la cordillera para llegar hasta el Océano Pacífico, luego de recorrer 165 kilómetros. El paso entre las montañas va estrechando el cauce del río. Abruptas paredes rocosas flanquean la ribera. Debemos cruzar el torrente más violento y extenso del Báquer. Hacemos un reconocimiento previo para observar las características actuales del rápido. En estos sectores rocosos y de fondo irregular, el estrecho paso del río produce turbulencias y corrientes que superan los 60 kilómetros por hora.
Nos acercamos a la mitad del trayecto. Luego viene el Saltón, espacio insalvable para el bote, por lo que debemos optar por una antigua senda terrestre. ¿Cómo va, Raúl? Por ahí está. Tendríamos que pasar el bote y algunas mochilitas que traemos ahí. ¿Pero hoy día? Tendría que ser hoy día, ¿cierto? Hemos venido filmando por algunas partes. No. Fuimos en el rapio estaba harto malo, harto crecido estaba el rapio. Hay bastante agua. ¿Y cómo lo han pasado? Bien. ¿El Lelo? No está. No. Terminada la etapa más difícil de navegación, debemos transportar por tierra el bote y los equipos. El trayecto de alrededor de 3 kilómetros evita los rápidos que conducen al Saltón. El sendero es muy accidentado, por lo que resulta imprescindible contar con la ayuda de los lugareños y sus caballos de carga, los pilcheros. La cangalla va sobre el caballo. En sus flancos cuelgan las chiguas, grandes alforjas que sujetan mediante correas de vacuno el equipaje del viajero. Esta forma de transporte es muy utilizada en Aysén. Los pilcheros son los únicos que pueden cargar pesados bultos y llevarlos por difíciles senderos en la montaña. A partir del Salto, el río toma un cauce amplio y profundo. Para las embarcaciones que antiguamente subían el Báquer, era el punto obligado para tomar el sendero a caballo hacia Cochrane o Chile Chico. La compañía ganadera Báquer construyó este paso al borde del precipicio. Las montañas, cortadas abruptamente por el río, no dejan otro sitio disponible. Aunque la compañía se retiró hace mucho tiempo, el peligroso sendero continúa siendo utilizado por los escasos pobladores que se mantienen en la zona. El Báquer es el río más caudaloso de Chile. 900.000 litros de agua por segundo bajan por aquí. Estamos en el lugar de mayor potencial hidroeléctrico de Chile. Nuestro descenso por el río Báquer cubre ahora la segunda mitad del trayecto, unos 60 kilómetros hasta Caleta Tortel, en las proximidades del océano. El viaje hacia el oeste nos interna paulatinamente en un Aysén selvático, lluvioso, casi deshabitado. Bueno, aquí estos lugares eran muy difíciles para llegar por los bosques, los pantanos y ríos y cosas así de la naturaleza. A través ya de 40 años que vivo aquí, esto hoy en día está muy diferente. Pero ante la soledad, todas esas cosas aburría, daba que pensar, porque nadie lo había mandado a uno venirse a meter en estas
cordillera, en estos lugares tan inhóspitos, tan llovedor, no se conocían estaciones, llovía todos los meses del año y eso aburría. Lo que fue más difícil para acostumbrarme, porque era llovía mucho, y después la soledad, porque en ese tiempo estuve a Punta Arenas por el puerto, estaban luchando. Así que a mí me tocó estar sola, con los perros, gatos, nomás que a mis compañeros, y después me pasaron un chico chiquitito, y ese fue mi compañero, hasta que volvió, andó como 4 meses. Así que yo me encontraba bien aburrida, porque si llovía y llovía, no llegaba nadie, pues. En esos tiempos no había nada. ¿Cuál es el tiempo más largo que ustedes han pasado sin estar comunicado con otra gente? Los primeros años, Claro. Sí. Más o menos 10 años, Sí. aquí sin tener comunicaciones con la gente. Los primeros años se empezó a andar en unas chalanas que se hacían a hacha y así se iba a Tortel. Luego después llegaron otras personas que supieron hacer un bote y lo hicieron, pero muchos años, 10 o 15 años, andar a remo, ir y volver, tardar 10, 15 días o 20 días entre ir y volver. ¿Nos podría contar un poco cómo se la arreglaban para subir la corriente del Becker cuando venían de Tortel? Claro, uno siempre, el Dios le da alguna inteligencia para darse idea, darse maña, como quien dice. Entonces de ahí que uno se daba esa idea con cuerdas de 30, 40 metros, se tiraba el bote. Uno venía dentro del bote, otro tiraba de afuera. Así se pasaban las partes difíciles, peligrosas. Hasta llegar a Lago Vargas, de Tortel, eran 5, 6, 7, 8 días para llegar. Pasamos muchos años así hasta que por fin después pudimos armarnos de un motorcito. Entonces me aburrí de estar solo y siempre había dicho que si yo a los 40 años no me casaba, no me iba a casar nada. Iba a ser un viejo cualquiera como tantos otros. Pero a los 40 años me casé y así, gracias a Dios, claro, he visto mi familia, todas grandes, Todos los grandes, cuando grandes. Eso todavía están al lado de uno, las hijas. es una felicidad para uno porque lo que quiere es ver sus hijos grandes. El fuego, una vez que prende, agarra, llama al viento. Cierto. Entonces llegó aquí y nosotros trabajamos con mi señora, los dos, no estábamos solos. Estamos solos los años. Ese año nos habíamos casado nosotros. Dele agua toda la tarde. Así se salvó. Arrasó con todo el incendio. Bajo la lluvia copiosa, reemprendemos el viaje a Caleta Tortel. En nuestro pensamiento, la hospitalidad, la ternura y el sacrificio de los solitarios colonos de Aysén. Caleta Tortel es el último lugar habitado en la amplia zona de Aysén próxima al Pacífico. Tierra siempre húmeda, de bosque y madera. Toda su vida pareciera girar entre la lluvia y los árboles. La lluvia, porque todo lo empapa. Los árboles, porque dan la madera,
refugio y sustento de quienes la habitan. Construida sobre roqueríos y lomajes, en Tortel, el apogeo de la madera llega hasta las veredas. Todas ellas son pasarelas interminables de ciprés donde el tiempo y la lluvia no penetran. ¿Qué llevó a estos sacrificados pobladores a estos rincones? La búsqueda del campo y la tierra. A veces llegan con animales y luego pierden todo. Pero en ese momento ya no pueden dejar el lugar. La vida y la muerte empiezan a tocarse los dedos. Ya no volverán a su tierra de origen. Esto es lo único que ahora tienen. Cerca de Tortel, otro mudo e impresionante testimonio de la colonización de Aysén. He aquí un templo vegetal que alberga a 200 muertos. El río, que todo lo socava lentamente, se ha llevado gran parte de la isla de los muertos, dejando solo una treintena de tumbas solitarias. Gruesos árboles han crecido sobre las tumbas. Hace 80 años que bajo sus raíces yacen las víctimas de una muerte misteriosa y cruel. Para algunos, murieron de hambre o escorbuto. Para otros, fueron envenenados. Hemos cruzado la vasta e increíble geografía de Aysén. La arcaica Trapananda, la nacida de repente. Sin embargo, su paisaje es muy nuevo, de reciente formación. Hace menos de 10.000 años, gran parte estaba bajo los glaciares. Un territorio cordillerano horadado por los hielos y los ríos y también maltratado por el hombre. Muchos sectores de Aysén están todavía bajo el hielo glacial. Lentamente se van descubriendo al retirarse los ventisqueros. Un nuevo territorio queda libre. Luego vendrá la vegetación a conquistarlo. Con el transcurso de algunos siglos o milenios será el bosque o la pradera. Ojalá el hombre de entonces encuentre la justa manera de convivir con los elementos de la naturaleza. El hombre del futuro será más sabio. Habrá aprendido a apreciar la insondable belleza de los elementos naturales. Sabrá que su permanencia sobre la faz de la tierra solo fue posible respetando los pilares y raíces sobre los que se construyó la vida en el planeta.